dado por muerto. Trillizos del millonario, salvado por la limpiadora. Pero antes de que te cuente cómo encontré a un hombre muerto abrazando a 3 bebés detrás de un muro, necesitas saber algo. Esta noche, la basura que yo cargaba valía más que todo el champán que se servía dentro de esa mansión, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre quién soy. El sonido de la música clásica y las risas de la alta sociedad quedaron amortiguados cuando la pesada puerta de servicio se cerró de golpe a mis espaldas. De golpe, como si la casa misma quisiera separarme de ese mundo que nunca me perteneció. El silencio del campo solo era interrumpido por el crujido de mis botas contra la tierra seca y el esfuerzo de mis propios pulmones. Arrastraba 2 bolsas negras inmensas, repletas de las sobras del banquete que se celebraba dentro. Langosta, caviar, botellas de champán, a medio terminar. La basura de los ricos pesaba más que las esperanzas de los pobres. Y eso lo digo con conocimiento de causa, porque yo cargaba ambas cosas cada noche. Mis brazos ardían. Odiaba este turno, odiaba tener que servir a esa mujer, doña Elvira, mientras ella brindaba con una sonrisa de tiburón por la memoria de su hijastro muerto. Un trágico accidente, había dicho ella frente a las cámaras, secándose una lágrima inexistente, una lágrima que ensayó frente al espejo. Estoy segura, porque yo limpiaba ese espejo cada mañana y conocía cada una de sus máscaras. 3 días habían pasado desde el funeral simbólico, 3 días de luto falso y fiestas secretas. Llegué al contenedor de basura, ubicado estratégicamente lejos de la mansión, para que el mal olor no ofendiera las narices delicadas de los invitados. Porque así funcionaba ese mundo. La suciedad se escondía, no se eliminaba. Alcé la primera bolsa con un gruñido de esfuerzo y la lancé dentro. El golpe seco resonó en la noche. Me agaché para tomar la segunda, pero me detuve. Un sonido. No era el viento moviendo las ramas de los olivos, tampoco era un animal nocturno. Conozco bien el campo y sé distinguir el paso de un zorro o el aleteo de un búho. Esto era diferente. Era un sonido húmedo, roto, un gemido humano, ahogado por el dolor extremo. Me quedé inmóvil, las manos enguantadas en goma amarilla, todavía aferradas al plástico de la bolsa de basura. El corazón me golpeó las costillas. Un intruso. La seguridad de la finca era impenetrable, o eso decían. Si me encontraban aquí afuera hablando con un extraño, Elvira me despediría, sin dudarlo. Y en este pueblo, perder este trabajo significaba perderlo todo. ¿Quién anda ahí?, pregunté, mi voz temblando más de lo que hubiera querido. Agarré una botella de vidrio vacía que sobresalía de la bolsa. Un arma patética, pero era lo único que tenía. Nadie respondió. Solo se escuchó un arrastrarse penoso sobre la tierra, seguido de una tos seca, reprimida violentamente, como si alguien se estuviera tapando la boca para no hacer ruido. Piensa en eso un momento. Alguien tan herido que no podía contener los gemidos, pero tan aterrorizado que se obligaba al silencio. ¿Qué clase de miedo produce eso? El sonido venía del otro lado del viejo muro de piedra que delimitaba el perímetro antiguo de la hacienda. Di un paso, luego otro. La curiosidad y el miedo libraban una batalla en mi estómago. Rodeé el muro, pegando la espalda a la piedra fría y áspera. Respiré hondo, conté hasta 3 y giré la esquina con la botella en alto, lista para golpear. Lo que vi me heló la sangre. La botella se resbaló de mis dedos, cayendo al suelo sin romperse, rodando inútilmente hasta chocar con una bota gastada. Había un hombre sentado en el suelo, recostado contra la pared, o lo que quedaba de un hombre. Su ropa estaba hecha jirones, cubierta de una capa de polvo gris y manchas oscuras que incluso en la penumbra del atardecer reconocí como sangre seca. Mucha sangre seca. Tenía la cabeza baja, el cabello revuelto y lleno de tierra, ocultando su rostro. Pero lo que me hizo llevarme las manos a la boca para ahogar un grito no fue su estado lamentable, fue lo que sostenía.
Sus brazos, tensos y llenos de rasguños, formaban una cuna inquebrantable alrededor de 3 bultos pequeños, 3 mantas blancas, ahora sucias y manchadas de barro. Eran bebés, 3 recién nacidos. Y aquí es donde todo cambia, porque lo que pasó después no debería haber sido posible. El hombre levantó la cabeza lentamente al escuchar el ruido de la botella. El movimiento le costó un mundo. Vi cómo los músculos de su cuello se tensaban y su mandíbula se apretaba para no gritar cuando sus ojos se encontraron con los míos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esa mirada, esos ojos verdes intensos, ahora inyectados en sangre y rodeados de ojeras moradas por el agotamiento, los conocía. Los había visto en las revistas de negocios que Elvira dejaba tiradas por toda la casa. Los había visto en los retratos que colgaban en el pasillo principal antes de que ella ordenara quitarlos. Era él, el muerto, el heredero, Don Alejandro, susurré, sintiendo que las piernas me fallaban. Retrocedí un paso aterrorizada, como si estuviera viendo a un fantasma, porque técnicamente eso es exactamente lo que era. Él no habló de inmediato. Su garganta se movió al tragar, seca como el desierto. Apretó más a los bebés contra su pecho. Un gesto instintivo, animal. No me miraba con la arrogancia de un patrón. Me miraba con el terror de una presa acorralada. Agua. Su voz era un raspado metálico casi inaudible. Por favor, mis hijos. Uno de los bultos se movió. Un pequeño gemido agudo escapó de las mantas. Alejandro se estremeció y bajó la vista rápidamente, acunando al bebé, meciéndolo con movimientos torpes y desesperados. «Shh, sí, papá está aquí. Por favor, no llores». «No ahora», susurraba él, y vi una lágrima limpiar un surco de suciedad en su mejilla. «No hagan ruido, angelitos, por favor». La escena era tan violenta en su contraste que me mareó. El hombre más rico de la región, el dueño legítimo de todo lo que pisábamos, estaba tirado en la tierra como un mendigo, aterrorizado de que sus propios trillizos hicieran ruido. Piensa en eso, un millonario que le suplica al silencio porque un solo llanto podría costarles la vida. Me acerqué lentamente. Olvidé el protocolo. Olvidé que yo era la limpiadora y él el dueño. Me arrodillé frente a él sin importarme que el polvo manchara mi uniforme impecable. «Don Alejandro, todos dicen que usted murió», le dije, mi voz ganando urgencia. El coche cayó por el barranco. Encontraron los restos. Elvira dijo que no hubo sobrevivientes. Hicieron un funeral. Él soltó una risa que sonó más a un estertor de muerte. Levantó la vista hacia la mansión, donde las luces doradas brillaban a lo lejos. «Eso es lo que ella quería», dijo, y la rabia en su voz fue tan potente que me hizo estremecer. «No fue un accidente, María». Ella cortó los frenos. Miré a los bebés. Eran minúsculos, demasiado pequeños para estar a la intemperie. Sus caritas estaban rojas, arrugadas por la incomodidad y el hambre. «¿Lleva 3 días aquí con los niños?», pregunté horrorizada. «Caminando, arrastrándome», corrigió él. Intentó acomodar su pierna derecha y soltó un siseo de dolor agudo. La pierna estaba en un ángulo antinatural dentro de la bota. Un ángulo que no debería existir en un cuerpo humano. Tuve que sacarlos del auto antes de que explotara. Tuve que esconderme en el monte. Si ella sabe que estamos vivos, terminará el trabajo. El bebé que se había quejado antes soltó un llanto más fuerte, un grito de hambre puro y duro. Alejandro palideció. Miró hacia la casa con los ojos desorbitados por el pánico. «Cállalo», suplicó, no con maldad, con desesperación pura. «Los guardias están patrullando. Si escuchan», no terminó la frase, pero no hizo falta. Entendí el terror en sus ojos. No temía por él, temía por esas 3 vidas inocentes que cargaba en brazos. En ese momento no vi al millonario. Vi a un padre dispuesto a dejarse matar con tal de que no tocaran a sus hijos. Y esa imagen se me quedó grabada en el alma para siempre. El llanto del bebé cortó el aire tranquilo de la tarde como una sirena de alarma. Alejandro intentó torpemente meter su dedo meñique, sucio y tembloroso, en la boca del pequeño para calmarlo, para darle algo que succionar. Pero el hambre del niño
Era más fuerte que el consuelo. Tienen hambre. No han comido nada más que agua de lluvia que pude recoger con las manos. Se van a morir, María, me dijo mirándome fijamente. Sus manos, que solían firmar cheques de millones de dólares, ahora temblaban incontrolablemente por la debilidad. Tienes que ayudarnos. O mejor, llévatelos. La petición me golpeó como una bofetada. ¿Qué dice?, pregunté, acercándome más para inspeccionar a los niños. Estaban fríos, demasiado fríos. No puedo caminar más. Mi pierna, creo que está gangrenada. No la siento desde ayer, confesó, y por primera vez noté el olor, metálico y dulce. El olor que emanaba de su pantalón destrozado, mezclado con el sudor y la tierra, el olor de la carne que se pudre. Soy una carga, ellos pesan. No puedo correr si nos descubren. Llévatelos tú, escóndelos en el pueblo. Di que son tuyos, di que los encontraste en una iglesia, no me importa, pero sácalos de aquí antes de que Elvira los encuentre. No diga estupideces, le espeté. Mi instinto maternal tomó el control sobre el respeto debido. No voy a robarme a sus hijos y dejarlo a usted aquí tirado para que se lo coman los coyotes o lo rematen los guardias de esa bruja. Alejandro me agarró del brazo. Su agarre fue débil, pero sus uñas se clavaron en la tela de mi uniforme. No entiendes, siseó, acercando su cara a la mía. Pude ver la fiebre brillando en sus pupilas como fuego. Elvira no está sola. Compró al juez, compró al médico forense. Nadie va a venir a salvarnos. Si entramos ahí y nos ven, no llamarán a la policía. Nos pegarán un tiro y nos enterrarán en los cimientos de la nueva piscina. Estos niños son los herederos. Mientras ellos respiren, ella no tiene nada. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que valen más muertos que vivos para ella. Me solté de su agarre, no por asco, sino para actuar. Me quité los guantes de goma frenéticamente y toqué la frente de uno de los bebés. Ardía en fiebre. Deshidratación. Necesitan leche, necesitan calor, y usted necesita un hospital, dictaminé. Mi mente trabajando a 1000 por hora. Miré hacia la mansión. Las ventanas del salón principal brillaban. Podía ver las siluetas de los invitados bailando. No hay tiempo, insistió él, su voz quebrándose. Escucho pasos. Hace rato escuché las motos de los guardias peinando la zona norte. Vienen hacia acá, se están cerrando en círculo. Saben que no pudimos ir lejos. Saben que un hombre herido con 3 bebés es lento. Por favor, María, ten piedad. Salva a los niños. En ese momento, el sonido de un motor se escuchó cerca. Muy cerca. Un vehículo todoterreno se acercaba por el camino de tierra que bordeaba el muro. Las luces de los faros barrieron las copas de los árboles sobre nosotros. Alejandro se pegó contra el muro, cerró los ojos, cubrió a los bebés con su propio cuerpo, haciéndose un ovillo humano. Dejó de respirar. Yo me quedé paralizada, agachada junto a él. El vehículo se detuvo a unos 50 metros. Escuché la voz ronca de Rojas, el jefe de seguridad, un tipo enorme con cicatrices en los nudillos y una lealtad absoluta al dinero de Elvira. Nada por aquí, solo basura. El perímetro está limpio, dijo Rojas por la radio. El sonido de la estática llegó hasta nosotros. Pero la señora insiste. Dice que quiere que revisemos cada agujero. No quiero sorpresas. Vamos a bajar y revisar a pie detrás de los muros viejos. Alejandro abrió los ojos y me miró. Era una despedida. Estaba listo para morir. Iba a intentar levantarse para distraerlos, para que yo pudiera correr con los niños en la dirección opuesta. Vi cómo apoyaba las manos en el suelo, preparándose para el dolor, preparándose para sacrificarse. No se mueva, le ordené en un susurro feroz. Mi mente conectó los puntos. Rojas venía a pie. En 2 minutos estaría aquí. Vería a Alejandro, vería a los niños. Sería una ejecución sumaria. No había tiempo de correr hacia el bosque. Con su pierna rota y los 3 bebés nos alcanzarían en segundos. La única salida no era huir, era entrar. Miré las bolsas de basura que yo misma había traído. Luego miré el enorme carro de lavandería industrial que había dejado estacionado junto a la puerta trasera a unos 10 metros de donde estábamos.
oculto parcialmente por un arbusto. Era un contenedor de lona gris profundo con ruedas reforzadas, usado para transportar sábanas sucias y manteles manchados de vino. «El camión de lavandería», murmuré. «Más para mí que para él». Alejandro me miró confundido y mareado por el dolor. «¿Qué?» «El servicio de lavandería externa recoge la ropa sucia de la fiesta en 15 minutos. Tienen pase directo por la puerta de servicio. Los guardias no revisan la ropa sucia. Les da asco». Me giré hacia Alejandro, agarrándolo por los hombros con una fuerza que lo sorprendió. «Usted no se va a quedar aquí a morir, don Alejandro, y yo no voy a correr por el bosque con 3 bebés hambrientos como una fugitiva. Vamos a entrar a su casa. Vamos a entrar por la puerta grande. Pero primero, tenemos que convertirnos en basura». «Estás loca», susurró él. Pero vi una chispa de esperanza encenderse en esa mirada muerta. «Sí, estoy loca. Y usted está desesperado». «Es una buena combinación», respondí. El sonido de las botas de Rojas pisando las hojas secas se hizo más fuerte. «Crack, crack, crack». «¿Puede arrastrarse 3 metros?» Le pregunté señalando el carro de lavandería. Alejandro apretó la mandíbula, miró a sus hijos dormidos por el agotamiento en sus brazos y asintió. Por ellos, arrastraría el infierno entero. «Bien, porque eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a meter el infierno en la fiesta de doña Elvira». Me levanté, sacudí mi delantal para quitar el polvo y adopté mi postura de sirvienta sumisa, pero mis manos ya no temblaban. Estaba furiosa. Y déjame decirte algo que aprendí esa noche. Una madre furiosa, aunque los hijos no sean suyos, es más peligrosa que cualquier ejército. Corrí hacia el carro de lavandería y lo empujé hacia él, haciendo rechinar las ruedas, justo cuando la luz de la linterna de Rojas empezaba a cortar la oscuridad hacia nuestra posición. Era ahora o nunca. Mientras afuera, la muerte nos respiraba en la nuca. Dentro de la mansión, la vida se celebraba con una crueldad que helaba la sangre. Las paredes de piedra de la casa grande no solo aislaban del frío, también aislaban de la compasión. En el gran salón, el tintineo de las copas de cristal cortaba el aire. Doña Elvira estaba de pie junto a la chimenea con una copa de champán en la mano. Observaba a sus invitados con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No había rastro de luto en su postura. Su espalda estaba recta, tensa, como la cuerda de un violín a punto de romperse. «Este champán sabe a vinagre», gritó de repente, y lanzó la copa contra la pared más cercana. El cristal estalló en 1000 pedazos y el líquido espumoso manchó el tapiz antiguo. El silencio en la sala fue inmediato. La orquesta de cuerdas se detuvo en seco. Un camarero joven, temblando, se acercó con una bandeja para recoger los fragmentos. Elvira lo miró con desprecio, como si fuera un insecto que acababa de pisar. «Sáquenlo de mi vista y traigan otra botella de la reserva privada de Alejandro», ordenó, pronunciando el nombre de su hijastro con una mezcla de burla y triunfo. «Al fin y al cabo, ya no la va a necesitar». El abogado de la familia, el licenciado Montes, un hombre bajo y sudoroso con ojos de roedor, se acercó a ella deslizándose entre la gente. Le susurró al oído: «Doña Elvira, por favor, disimule un poco. Los socios de la empresa están aquí». Apenas hace 3 días del incidente, Elvira soltó una carcajada seca, sin alegría. Se giró hacia él, susurrando con una venenosidad que hizo que el abogado diera un paso atrás. «¿El incidente? Llámalo por su nombre, Montes. El accidente en la curva del río. Ese coche ardió tan bien que no quedaron ni los dientes para identificar». Bajó la voz aún más, clavando sus uñas en la manga del traje del hombre. «¿Trajiste los papeles? Están en el despacho. La transferencia de la tutela de los bienes. Como los trillizos también desaparecieron. Usted es la única beneficiaria, pero necesitamos la firma del juez, y él llegará en 1 hora. Bien, porque quiero borrar el rastro de esos mocosos de esta casa esta misma noche». Elvira miró hacia el enorme retrato familiar que presidía el salón donde Alejandro
Sonreía sosteniendo a sus hijos recién nacidos. Con un gesto rápido de la mano, llamó al jefe de mantenimiento. Quiero ese cuadro fuera. Quémalo, tíralo, me da igual. Pero si vuelvo a ver la cara de ese inútil o de sus engendros en mis paredes, te vas a la calle con ellos. Pero señora, es el padre de... empezó el hombre, un empleado antiguo que había visto crecer a Alejandro. Es un cadáver, le gritó Elvira, perdiendo la compostura por un segundo. Su voz retumbó en el salón, aguda y estridente. Y los muertos no dan órdenes. Yo soy la dueña ahora, yo pago tu sueldo. Haz lo que te digo, o lárgate. La gente desviaba la mirada, incómoda, pero nadie decía nada. El dinero de Elvira compraba el silencio, igual que compraba la lealtad, la justicia y hasta los funerales falsos. Ella se paseaba entre los invitados, recibiendo pésames hipócritas, fingiendo secarse una lágrima cuando alguien mencionaba la tragedia. Pero sus ojos brillaban con la fiebre del poder absoluto. ¿Y sí? Preguntó el abogado nerviosamente, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. El informe policial dice que no encontraron cuerpos completos, solo restos del vehículo. Elvira lo agarró de la corbata y tiró de él hacia abajo, obligándolo a mirarla a los ojos. Escúchame bien, imbécil. Yo misma me aseguré de que esos frenos no funcionaran. Yo misma vi cómo manipulaban el sistema hidráulico. Ese coche cayó por un barranco de 100 metros y luego explotó. Nadie sobrevive a eso, menos un hombre blando con 3 bebés llorones. Están muertos. Y sí, por algún milagro. Y alguno respira todavía. Su mirada se desvió hacia la ventana oscura que daba al jardín trasero, donde la noche ocultaba sus secretos. Entonces nos aseguraremos de que dejen de hacerlo antes del amanecer. Rojas tiene órdenes estrictas: disparar primero, preguntar después. El abogado asintió, pálido, y se alejó. Elvira sonrió, tomó otra copa de una bandeja que pasaba y brindó sola frente al espejo. Salud, Alejandro, gracias por dejarme todo. Prometo gastarlo rápido. Mientras ella bebía el champán frío. Afuera, su hijastro bebía el polvo del suelo, luchando por cada segundo de vida. Ese contraste me persigue todavía. 2 mundos separados por una pared, uno celebrando la muerte, el otro resistiéndola con uñas y dientes. El haz de luz de la linterna de Rojas cortó la oscuridad como un cuchillo. Barrió los troncos de los olivos a solo 20 metros de nosotros. El sonido de sus botas pesadas aplastando la hierba seca se acercaba rítmicamente. Cric, crac, cric, crac. Cada paso era una cuenta regresiva. Muévase, supliqué, empujando el carro de lavandería hasta dejarlo pegado al muro en la sombra más densa. Alejandro me miró desde el suelo. El dolor en su rostro era tan intenso que parecía una máscara de cera derritiéndose. Intentó impulsarse con los brazos, pero su pierna rota colgaba inerte, un peso muerto que lo anclaba a la tierra. No, no puedo, gimió, apretando los dientes hasta que escuché el rechinido del esmalte. Las gotas de sudor frío le caían por la frente, mezclándose con la sangre seca. Es demasiado alto. No había tiempo para la delicadeza. No había tiempo para el protocolo de señor y sirvienta. Me agaché. Lo agarré por las solapas de su chaqueta destrozada. «Usted es padre», le gruñí en la cara, sacudiéndolo. «No tiene permiso para rendirse. Arriba». La mención de su deber paternal encendió algo en él, un fuego primario. Alejandro soltó un rugido ahogado, una mezcla de ira y agonía, y usando una fuerza que no debería tener, se impulsó hacia arriba. Yo tiré de él, metiendo mis manos bajo sus axilas, ignorando el olor a infección y miedo. Lo arrastré hasta el borde del carro de lona. Él jadeaba como un animal moribundo. «Los niños primero», balbuceó, negándose a entrar hasta que sus hijos estuvieran a salvo. Con manos temblorosas pero rápidas, tomé al primer bebé. Pesaba tan poco, era como sostener un pájaro herido. Lo deposité en el fondo del carro, sobre una pila de manteles sucios que olían a vino rancio y salsa.
Tomé al segundo, al tercero, los acomodé en una esquina, haciendo un nido con las telas más suaves que pude encontrar entre la suciedad. Ahora usted, ordené. Alejandro se agarró del borde metálico del carro. Sus nudillos estaban blancos. Con un esfuerzo titánico, levantó su torso y se dejó caer dentro del contenedor. El impacto le arrancó un grito que logré sofocar tapándole la boca con mi propia mano. «¡Shh! Por Dios, cállese», le supliqué al oído. Sentí sus lágrimas calientes mojando mi palma. Su pierna rota había golpeado el fondo del carro. El dolor debió ser cegador. «Perdón, perdón», susurraba él, delirando, acurrucándose en posición fetal alrededor de los 3 bebés para protegerlos con su cuerpo. «No dejes que nos encuentren, María, no dejes que los toquen». La luz de la linterna iluminó la esquina del muro. A solo 3 metros. Rápido, comencé a lanzar toallas sucias, uniformes de camareros manchados de grasa, sábanas viejas sobre ellos. Cubrí su cabeza, cubrí sus cuerpos, cubrí a los bebés. Los enterré bajo la inmundicia de la fiesta. «No se muevan, no respiren, si tosen. Estamos muertos», le susurré a la montaña de ropa sucia. Me di la vuelta justo cuando Rojas aparecía por la esquina con la mano en la funda de su pistola. La luz de su linterna me golpeó directamente en la cara, cegándome. «¡Alto ahí!», ladró Rojas. «¿Quién carajos está ahí?». Levanté las manos instintivamente, protegiéndome los ojos. El corazón me latía tan fuerte contra el pecho que temí que él pudiera escucharlo. «Soy yo, señor Rojas». «María», grité, fingiendo una indignación que no sentía para ocultar el pánico. «Casi me deja ciega con esa cosa». Rojas bajó la linterna ligeramente, apuntando ahora a mi pecho y luego al enorme carro de lavandería a mi lado. Se acercó despacio, con esa arrogancia de matón que le daba el uniforme. «¿Qué haces aquí atrás, María? La fiesta es adentro. Nadie debe estar en el perímetro. Órdenes de la señora. ¿Y quién cree que saca la basura de la fiesta?». «Usted», le contesté poniendo las manos en las caderas. Mi voz sonó firme. «Gracias a Dios, el camión de la lavandería llega en 10 minutos. Tengo que llevar esto a la entrada de servicio o el gerente me descontará el día. Mire cómo está esto de lleno. Esos invitados comen y beben como cerdos». Rojas se acercó al carro. Dio una vuelta alrededor, inspeccionándolo. Pateó una de las ruedas. El carro se sacudió violentamente. Contuve la respiración. «Por favor que no lloren. Por favor que Alejandro no grite». Desde el fondo del carro, bajo las capas de tela, se escuchó un sonido. Un leve crack, como una rama rompiéndose o un hueso moviéndose. Rojas se detuvo en seco, ladeó la cabeza. «¿Qué fue eso?», preguntó, llevando la mano de nuevo a su arma. El terror me heló las venas. Mi mente se puso en blanco por un segundo. Tenía que inventar algo. «Ya». «¿Qué cosa?», dije riéndome nerviosamente. «Ah, las ratas. Este lugar está infestado desde que cortaron el presupuesto de fumigación. Hace rato vi una del tamaño de un gato meterse entre las bolsas. Por eso estoy apurada, señor Rojas. No quiero que se me suban a las piernas». Rojas me miró con asco, arrugando la nariz. «Malditos animales», murmuró, relajando un poco la postura. Pero no se alejó, se acercó más al carro y levantó una esquina de una sábana manchada de vino tinto que parecía sangre. «Huele a podrido aquí. Es comida, vino y vómito de borracho. ¿Quiere revisar?», lo desafié. Agarré una servilleta empapada en salsa oscura y se la extendí. «Tenga, ayúdeme a clasificar si tanto le interesa la basura». El guardia retrocedió con una mueca de repulsión, sacudiendo la mano frente a su nariz. «Quita esa porquería de mi cara. Lárgate de aquí. Pero rápido. Si te veo merodeando otra vez, le diré a Elvira que estás robando cubiertos». «Sí, señor». «Gracias, señor». Agarré el manubrio del carro. Pesaba 1 tonelada. Alejandro y los bebés añadían casi 100 kilos al peso de la ropa. Empujé con todo mi cuerpo, clavando las botas en la tierra. Las ruedas chirriaron protestando. Avancé paso a paso, sintiendo la mirada de Rojas clavada en mi espalda. Cada metro era una agonía. «No tosan»,
No lloren. Justo cuando estaba por doblar hacia la entrada de servicio, el walkie de Rojas sonó con un estallido de estática. Rojas, ven al salón principal. La señora Elvira está perdiendo la paciencia. Un camarero botó una bandeja y ella quiere que alguien le enseñe modales. Cambio. Recibido. Voy para allá, respondió Rojas. Escuché sus pasos, alejándose rápidamente hacia la entrada principal. Solté el aire que había estado conteniendo en mis pulmones hasta que me dolió el pecho. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en el carro para no caer. Ya pasó, ya se fue. Susurré hacia la ropa sucia, con lágrimas en los ojos. Aguante, don Alejandro. Ya casi entramos. Pero no hubo respuesta desde el interior del carro. Solo silencio, un silencio pesado y aterrador. Empujé el carro con renovada urgencia hacia la rampa de servicio. Al entrar a la luz fluorescente del pasillo de la cocina, aparté rápidamente las primeras capas de ropa. La cara de Alejandro estaba gris, casi azulada. Sus ojos estaban cerrados. Su cabeza caía hacia un lado, inerte. Los bebés dormían sobre su pecho, pero él no se movía. Don Alejandro, lo sacudí suavemente. Nada, se había desmayado por el dolor. O peor, miré el reloj de pared de la cocina. Faltaban 5 minutos para que Elvira firmara los papeles. Tenía a un hombre moribundo y a 3 herederos escondidos en un carro de lavandería, en medio de la cocina llena de chefs gritando órdenes para el banquete. Uno de los cocineros se giró y me vio parada ahí, pálida y sudorosa. «María, ¿qué haces ahí parada estorbando?», gritó el jefe de cocina, un hombre gordo y estresado. «Saca esa basura de aquí. Necesitamos espacio para el postre». «Sí, chef». Enseguida, dije bajando la cabeza. Volvía. Yo era solo una limpiadora con un cadáver en un carrito. Tenía que llegar al salón principal. Tenía que cruzar todo el servicio, pasar la seguridad interna y entrar a la fiesta antes de que el abogado pusiera la pluma en la mano de Elvira. Y tenía que hacerlo sola. Empujé el carro hacia las puertas batientes que daban al pasillo de los invitados. El verdadero peligro acababa de empezar. El pasillo de servicio era un hervidero de caos controlado, un mundo aparte del lujo silencioso del salón principal. Aquí el aire estaba saturado de olor a salsa de trufa, carne asada y el estrés agrio de 50 empleados corriendo por sus vidas laborales. Empujé el carro con los nudillos blancos, sintiendo cómo el peso muerto de Alejandro y los niños tiraba de mis hombros como si llevara piedras. «Cuidado, estúpida», me gritó un camarero que pasaba corriendo con una bandeja de copas. Casi chocamos. El carro se tambaleó peligrosamente y una de las ruedas delanteras, ya dañada, soltó un chirrido metálico que me sonó como un disparo. «Perdón, perdón». «Voy a la lavandería», balbuceé bajando la cabeza, intentando hacerme invisible. Mi corazón golpeaba contra mis costillas con tanta fuerza que temía que se viera a través del uniforme. Pero nadie me prestó atención. Para ellos, yo era parte del mobiliario, una sombra con guantes amarillos, pero yo sabía lo que llevaba. Llevaba el destino de esta familia, enterrado bajo manteles manchados de vino y servilletas sucias. Llegué a una pequeña alcoba lateral, un espacio estrecho entre la cámara frigorífica y el almacén de vinos, donde se guardaban las escobas y los productos de limpieza. Era el único lugar sin cámaras. Necesitaba un segundo. Necesitaba saber si el hombre al que estaba arrastrando seguía vivo. Metí el carro en el hueco y cerré la puerta. Quedé en una penumbra apenas iluminada por la luz que se filtraba por debajo del marco. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras arrancaba las capas de ropa sucia. Don Alejandro, susurré, apartando una toalla húmeda de su cara. Lo que vi me detuvo el corazón. Estaba gris, sus labios tenían un tinte azulado y sus ojos se movían rápidamente debajo de los párpados cerrados. Ardía en fiebre. La infección de su pierna estaba corriendo por su sangre más rápido de lo que habíamos calculado. No se muera ahora. «No me haga esto», le supliqué, dándole palmaditas suaves en la mejilla, manchando su piel con mi propio sudor. «Despierte». Los bebés, milagrosamente,
Seguían dormidos, acurrucados contra el calor febril de su padre, drogados por el agotamiento y el hambre. Eran tan pequeños, tan frágiles. Si Alejandro moría aquí, en este cuarto de escobas, yo no tendría forma de salvarlos. Elvira nos destruiría a todos. Alejandro soltó un gemido ahogado y abrió los ojos de golpe. No me reconoció al principio. Sus pupilas estaban dilatadas, negras, tragándose el verde de su iris. Me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente, una garra de desesperación. Los frenos. «¡Elvira, no!», gritó en un susurro ronco, intentando incorporarse, reviviendo el accidente. «¡Shh! Soy yo, soy María. Estamos dentro». «Estamos en la cocina», le dije, sujetándolo por los hombros para que no volcara el carro. «Está a salvo por ahora». Él parpadeó, la realidad filtrándose lentamente a través de su delirio. Miró a los niños en su regazo, los contó con la mirada. 1, 2, 3. Y luego se desplomó hacia atrás contra la lona sucia, exhalando un aire que olía a enfermedad. «La cocina», murmuró, su voz como papel de lija. «¿Qué hora es, María? Necesito saber la hora». Miré mi reloj de pulsera barato de plástico. Son las 9:15 de la noche. La reacción de Alejandro fue eléctrica. El pánico transformó su rostro, dándole una energía que no debería tener. Intentó salir del carro, pero sus piernas no respondieron. «No, es tarde, demasiado tarde», jadeó agarrándose el pecho. «A las 9:30, el notario Montes va a certificar mi defunción legal. Ya lo sabemos, señor. Van a firmar la herencia. Por eso estamos aquí». «No es solo la herencia», me interrumpió, sus ojos inyectados en sangre clavados en los míos con una intensidad aterradora. «Escúchame bien, no se trata solo del dinero. Hay una cláusula en el fideicomiso de mi padre. Si yo muero sin herederos reconocidos, la propiedad de las tierras pasa automáticamente a una sociedad anónima extranjera». Tosió violentamente, cubriéndose la boca para no hacer ruido. Cuando apartó la mano, vi una mancha de sangre fresca. «Elvira no se va a quedar con la casa, María», continuó hablando rápido, atropelladamente. «Ella ya vendió todo. Vendió la finca, los olivos, las casas de los trabajadores. Vendió todo a una constructora industrial. A las 10 de la noche, si esos papeles se firman, entrarán las excavadoras. Van a demoler todo. Tu casa, el pueblo, el cementerio donde está tu madre. Todo desaparecerá mañana al amanecer». La revelación me golpeó en el estómago. No era solo una lucha por la fortuna de un rico. Era mi casa también. Eran las casas de mis padres, de mis vecinos. Elvira no quería ser la reina de la finca. Quería cobrar el cheque y prenderle fuego al reino. «Esa mujer es el diablo», susurré, sintiendo una náusea fría. «Peor», dijo Alejandro cerrando los ojos por el dolor de su pierna. «Necesita que estemos muertos para cobrar el seguro de vida corporativo. Esos millones son su pago final. Si firman ese papel a las 9:30, yo dejo de existir legalmente y mis hijos se convierten en daños colaterales que ella puede eliminar sin que nadie haga preguntas». Me miró de nuevo y vi lágrimas de impotencia rodando por su cara sucia. «No puedo caminar, María. No siento las piernas. Estoy acabado. Tienes que ir tú. Tienes que entrar al salón y gritar. Diles que estoy aquí. Diles que paren». Negué con la cabeza frenéticamente. «¿A mí? ¿Quién me va a creer? Soy la limpiadora, señor. Si entro ahí gritando, Rojas me sacará a golpes antes de que pueda decir una palabra. Dirán que estoy loca, que estoy borracha. Nadie escucha a los de abajo. Entonces, estamos muertos», susurró él, dejando caer la cabeza, derrotado. El silencio en el pequeño cuarto de escobas fue pesado, asfixiante. Podía escuchar la música de la orquesta filtrándose a través de las paredes, una melodía alegre que se burlaba de nuestra desgracia. Miré mis manos. Todavía llevaba un guante amarillo puesto. Manos de trabajo. Manos que habían fregado los pisos de esa mansión durante 10 años. Conocía cada grieta, cada secreto de esa casa. Y ahora tenía en mis manos la basura más valiosa del mundo. Una furia fría
diferente al miedo, empezó a subir por mi garganta. «No», dije. Mi voz sonó extraña, dura. Alejandro abrió un ojo mirándome. «No voy a ir yo sola», le dije, volviendo a taparlo con las sábanas sucias, pero esta vez con cuidado, dejando un hueco estratégico para que pudiera respirar. «Vamos a entrar los 5. Usted, yo y los niños». «María, no puedo caminar», protestó débilmente. «No necesita caminar, patrón. Solo necesita estar vivo. Yo seré sus piernas. Yo empujaré este carro hasta el mismísimo infierno si hace falta. Pero usted tiene que prometerme una cosa». Me acerqué a su cara, a centímetros de la suya, ignorando las barreras sociales que siempre nos habían separado. «Cuando yo abra esas puertas, cuando yo vuelque este carro en medio de su fiesta elegante, usted tiene que levantarse, aunque sea una vez, aunque sea lo último que haga. Tiene que levantarse y mirar a esa bruja a los ojos. ¿Puede hacerlo?». Alejandro me miró. Vio la determinación en mis ojos. Vio que yo no le estaba pidiendo permiso. Le estaba dando una orden. Tragó saliva. Asintió lentamente. Y su mano buscó la mía bajo la ropa sucia. Apretó mis dedos. «Lo haré», juró. «Aunque se me rompan los huesos que me quedan, lo haré». «Bien». Me incorporé. Me alisé el delantal. Me puse el otro guante. «Entonces, vamos a arruinarles la fiesta». Salí del cuarto de escobas empujando el carro con una violencia nueva. Ya no me escondía, ya no intentaba ser invisible. Ahora era una locomotora. Mis botas golpeaban el suelo de baldosas con determinación militar. El pasillo que conectaba la cocina con el gran salón era largo, decorado con alfombras persas que amortiguaban el sonido de las ruedas, pero aumentaban la resistencia. El carro pesaba horrores, mis brazos ardían, mis pulmones pedían oxígeno, pero la adrenalina era un combustible poderoso. Tú». Una voz chillona me detuvo en seco justo antes de las puertas dobles de roble que daban al vestíbulo principal. Era doña Gertrudis, el ama de llaves, una mujer amargada, leal a Elvira hasta la médula, con un vestido negro severo y un manojo de llaves que sonaba como cadenas de presidiario. Se plantó en medio del pasillo, bloqueándome el paso con los brazos cruzados. «¿A dónde crees que vas con eso, María?», preguntó mirándome con sus ojos pequeños y sospechosos. «La salida de servicio es por el otro lado. Estás manchando la alfombra buena. Tengo órdenes directas». Mentí sin detenerme, empujando el carro hacia ella, esperando que se apartara. Pero Gertrudis no se movió. Puso una mano sobre el borde del carro, frenándolo. «¿Órdenes de quién?». La señora Elvira dijo que no quería ver a nadie del servicio en esta zona, y menos con un carro de ropa sucia que apesta a... Gertrudis arrugó la nariz y se inclinó hacia el carro. «Huele a muerte ahí dentro. ¿Qué llevas ahí?». El corazón se me paró. Si ella levantaba la sábana, se acababa todo, gritaría. Llamaría a Rojas. Es un animal muerto que encontramos en el jardín», improvisé, sabiendo que su asco sería mi mejor aliado. «Un perro callejero. La señora dijo que lo sacara por aquí para que los invitados no lo vieran por la ventana de la cocina». Gertrudis retrocedió un paso horrorizada, pero su lealtad a las reglas era más fuerte que su repulsión. «Mentira, la señora nunca permitiría eso. Abre eso, quiero ver». Su mano fue hacia la sábana que cubría la cabeza de Alejandro. No lo pensé, fue instinto puro. Solté el manubrio del carro con una mano. Agarré el brazo de Gertrudis antes de que pudiera tocar la tela y la atraje hacia mí con un tirón violento. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Nunca, en 30 años, una empleada la había tocado. «Escúchame, vieja bruja», le susurré, mi cara a centímetros de la suya, dejando salir toda la rabia acumulada por años de humillaciones. «Si tocas ese carro, te juro por la memoria de mi madre que te arranco los ojos. No tienes idea de lo que está pasando esta noche, pero si te interpones en mi camino, te vas a hundir con Elvira». La empujé hacia atrás. Gertrudis tropezó con sus propios tacones y cayó sentada en la alfombra, boqueando como un pez fuera del agua, demasiado aturdida para gritar. «Atrévete a seguirme», la desafié. Volví a agarrar el carro y eché a correr. Ya no importaba el ruido, ya no importaba nada.
Llegué a las inmensas puertas dobles del Salón de los Espejos. Podía escuchar la voz amplificada de Elvira a través de la madera. Estaba dando su discurso, y aunque el dolor de la pérdida de mi querido hijastro es inmenso, decía ella con esa voz falsa y melosa que ensayaba frente al espejo, debemos mirar hacia el futuro, un futuro brillante para estas tierras. Por eso quiero firmar ante ustedes este compromiso de... Miré el carro, imaginé a Alejandro ahí dentro apretando los dientes, preparándose. Imaginé a los bebés inocentes durmiendo sobre el pecho de su padre moribundo. Tomé una bocanada profunda que llenó mis pulmones de coraje. Sujétese fuerte, patrón, susurré. Retrocedí 2 pasos para tomar impulso. Ahora me lancé contra las puertas con todo el peso de mi cuerpo y la inercia del carro. El estruendo fue magnífico. Las puertas dobles se abrieron de par en par, golpeando contra las paredes con un bang que resonó como un trueno. El carro de lavandería entró disparado en el salón, rodando sobre el piso de mármol pulido, deslizándose sin control hasta detenerse justo en el centro de la pista de baile, bajo la inmensa araña de cristal. La música se detuvo, las conversaciones murieron, 100 cabezas se giraron al mismo tiempo. Elvira estaba en el estrado con la pluma de oro en la mano, a punto de firmar el documento que sostenía el notario. Se quedó congelada, con la boca abierta, mirando la montaña de ropa sucia que acababa de invadir su momento de gloria. Yo entré detrás del carro, con el pecho agitado, el cabello revuelto, el uniforme sucio de tierra y sangre seca. Me paré junto al carro, sola contra el mundo. 100 pares de ojos me miraban con desprecio, confusión y asco. ¿Qué significa esto?, chilló Elvira, su voz rompiendo el silencio tenso. Bajó los escalones del estrado furiosa, con el rostro deformado por la ira. Seguridad, saquen a esta loca de aquí. Rojas. Rojas apareció por una puerta lateral corriendo hacia mí, con la mano en el arma. Nadie se mueva, grité, mi voz resonando en el salón con una autoridad que no sabía que tenía. Levanté una mano señalando a Elvira. Esa mujer es una asesina. El murmullo de la multitud fue como el zumbido de un enjambre. Sáquenla, aulló Elvira perdiendo el control. Está borracha. Tírenla a la calle. Rojas estaba a 5 metros de mí. No tenía tiempo. Miré el carro. Era el momento. Salga, don Alejandro, grité con todas mis fuerzas. Que lo vean, que vean lo que ella hizo. Agarré el borde del carro y con un grito de esfuerzo lo volqué hacia un lado. La montaña de ropa sucia se derramó sobre el suelo de mármol impecable. Sábanas, toallas, uniformes. Y en medio de todo eso, rodando entre la basura, apareció él. Alejandro cayó al suelo con un golpe seco, protegiendo a los bebés con sus brazos. El silencio en la sala se transformó en un vacío absoluto. Nadie respiraba. Lento, dolorosamente lento. Alejandro se movió. Soltó un gemido que se escuchó hasta en el último rincón del salón. Apoyó una mano ensangrentada en el suelo blanco, dejando una marca roja brillante, una firma de vida en medio de la pulcritud de la muerte. Levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de mugre, sangre y sudor, pero sus ojos verdes brillaban con un fuego terrible. Elvira soltó la pluma. El sonido del oro golpeando el suelo fue el único ruido en la sala. Su cara se volvió del color de la ceniza. Retrocedió chocando contra el notario, negando con la cabeza como si estuviera viendo al mismo demonio. «Imposible», susurró ella, y el micrófono que aún llevaba en la solapa amplificó su terror para que todos lo escucharan. Alejandro se apoyó en su brazo bueno. Le costaba respirar, pero cumplió su promesa. Se levantó, primero una rodilla, luego la otra. Arrastrando la pierna rota, se quedó allí, tambaleándose, un espectro surgido de la tumba, sosteniendo contra su pecho a los 3 herederos que supuestamente habían dejado de existir. Los bebés, despertados por el golpe, empezaron a llorar. El sonido de la vida. 3 llantos potentes que rompieron el hechizo. Alejandro miró a su madrastra. No gritó, no hacía falta. Su voz, rota y débil, cortó el aire como una sentencia judicial. No firmes nada, Elvira.
Todavía no estoy muerto. El eco de su voz rebotó en las paredes cubiertas de seda del salón, pero el silencio que le siguió fue aún más ensordecedor. Era un silencio denso, pesado, como el aire antes de un huracán. Los invitados, una colección de trajes oscuros y vestidos de diseñador, formaban un círculo de estatuas horrorizadas alrededor de la escena que acababa de profanar su fiesta. En el centro del mármol inmaculado, la mancha de suciedad se expandía. Alejandro, de rodillas, temblaba violentamente. Su esfuerzo por ponerse de pie había consumido su última reserva de energía. Ahora se mantenía erguido solo por la fuerza de voluntad de un padre que sabe que si cae, sus hijos mueren. Los 3 bebés lloraban con una potencia desgarradora, sus pequeños pulmones gritando la verdad que Elvira quería enterrar. Elvira reaccionó primero. Su cerebro, entrenado en la manipulación, buscó desesperadamente una salida. No podía negar la realidad, no frente a los inversores, no frente al notario que sostenía el futuro de su fortuna en una pluma suspendida en el aire. Seguridad, chilló de nuevo, pero esta vez su voz se quebró, aguda y estridente, revelando el pánico que le comía las entrañas. Saquen a este mendigo de aquí, es un impostor. Bajó los escalones, casi tropezando con su propio vestido de gala, señalando a Alejandro con un dedo acusador que temblaba como una hoja al viento. «¡Mírenlo!», gritó a los invitados girando sobre sí misma, buscando aliados con ojos desorbitados. «¿Creen que este animal sucio es mi hijastro? Alejandro está muerto. Lo enterramos. Esto es una broma macabra. Es un actor pagado por la competencia para arruinar el negocio». Rojas, el jefe de seguridad, se abrió paso entre la multitud empujando a un camarero. Su rostro era una máscara de furia contenida. Sabía que su cabeza también estaba en juego. Si Alejandro hablaba, si contaba lo de los frenos, Rojas iría a la cárcel de por vida. «¡Atrás!», ladró Rojas, desenfundando su porra extensible con un chasquido metálico que heló la sangre de los presentes. «Al suelo. Nadie se mueve». Me interpuse entre él y Alejandro. Mi uniforme de sirvienta manchado de grasa, sangre y tierra. Mi cabello se había soltado de la coleta y caía sobre mi cara, pero nunca me había sentido más fuerte. Agarré una botella de champán de una mesa cercana, la rompí contra el borde y sostuve el cuello de vidrio dentado como un cuchillo. «Si das un paso más, te abro la garganta». «Rojas», le grité. Mi voz no era la de la empleada doméstica que bajaba la cabeza, era la voz de una leona defendiendo a su manada. «Tócalo, y te juro que te mato aquí mismo». Los invitados ahogaron un grito colectivo. La alta sociedad no estaba acostumbrada a ver a la servidumbre armada y dispuesta a matar. «Está loca», gritó Elvira, acercándose a Rojas, agarrándolo del brazo. «Dispárale, son peligrosos, tienen armas, protege a los invitados». Rojas dudó, miró a los cientos de testigos, miró los teléfonos móviles que empezaban a elevarse, grabando la escena. No podía disparar a una mujer y a un hombre herido con bebés en brazos frente a la élite de la ciudad sin consecuencias. Pero la desesperación de Elvira era contagiosa. «Hazlo», siseó ella al oído de Rojas. «Te pago el doble, el triple. Sácalos de aquí y termínalos atrás». Alejandro, desde el suelo, levantó la cabeza. La sangre le goteaba de la nariz sobre las mantas blancas de los trillizos. «No, no soy un actor», graznó él, mirando directamente al notario, el señor Valdés, un hombre viejo y respetable que había servido a su padre. «Valdés, mírame, soy yo, Alejandro». El notario bajó las gafas, pálido como un papel. Dio un paso vacilante hacia adelante, ignorando los gritos de Elvira. «No se acerque, Valdés», ordenó Elvira poniéndose en medio. «Huele a alcohol, es un borracho que recogieron de la calle». Pero Alejandro no se detuvo. Con una mano temblorosa, se apartó el cabello sucio de la frente, revelando una cicatriz antigua en forma de media luna sobre su ceja izquierda. El accidente de caballo cuando tenía 10 años. «Tú me regalaste mi primer potro», susurró Alejandro, clavando sus ojos en el anciano. «Tú redactaste el testamento de mi padre
En esta misma sala, el señor Valdés se detuvo en seco. Una copa de vino que alguien sostenía cerca cayó al suelo y se hizo añicos. «¡Dios santo!», murmuró el notario llevándose una mano a la boca. «Es él». La confirmación cayó como una bomba. El murmullo de la sala se convirtió en un clamor. «Está vivo. Es Alejandro. Llamen a una ambulancia». Elvira vio cómo su castillo de naipes se desmoronaba en tiempo real. La negación ya no servía. Ahora solo quedaba la violencia pura. Su rostro se transformó. La máscara de la viuda afligida cayó, dejando ver la mueca de odio puro que había ocultado durante años. «Me da igual quién sea», gritó perdiendo totalmente la compostura, su voz rasgando la elegancia del salón. «Esta es mi casa. Yo soy la dueña legal hasta que se demuestre lo contrario. Rojas, saca a esta basura de mi propiedad ahora mismo». Es allanamiento de morada. Rojas, viendo que no tenía otra salida, se abalanzó hacia nosotros. No usó la pistola, pero levantó la porra con la intención de romper huesos. «Cuidado», grité, lanzándome hacia adelante. No pensé, no calculé, solo actué. El golpe de la porra de Rojas iba dirigido a la cabeza de Alejandro, un golpe de ejecución destinado a silenciarlo para siempre. Pero mi cuerpo fue más rápido que su maldad. Me lancé sobre Alejandro y los bebés, cubriéndolos con mi espalda. El impacto fue brutal. La barra de acero golpeó mi hombro derecho con un crujido seco que me cortó la respiración y me hizo ver estrellas. El dolor fue un relámpago blanco que recorrió mi columna. Pero no grité. Mordí mi labio hasta sangrar para no asustar más a los niños. Caí sobre ellos, convirtiéndome en un escudo humano de carne y hueso. «María», gritó Alejandro, intentando protegerme con sus brazos débiles. Rojas levantó el brazo para golpear de nuevo, ciego de furia y miedo. «Basta». Una voz atronadora detuvo el segundo golpe en el aire. No fue la policía, fue don Rogelio, el mayor inversor de la región. Un hombre corpulento de 70 años, con fama de ser implacable en los negocios, pero recto como una vara. Salió de la multitud y agarró el brazo de Rojas en el aire con una fuerza sorprendente. «¿Estás demente, hombre?», rugió don Rogelio empujando al guardia hacia atrás. «Estás golpeando a una mujer y a niños». Rojas tropezó, mirando a su alrededor. El hechizo del miedo se había roto. Otros hombres, invitados que hasta hace un momento bebían champán, dieron un paso adelante, formando un muro protector entre nosotros y la seguridad de Elvira. La moralidad básica había superado al miedo social. «¡Llamen a la policía!», gritó la esposa del alcalde desde el fondo. «¡Y a un médico! ¡Se están muriendo!». Elvira, viendo que perdía el control físico de la sala, corrió hacia la mesa donde descansaban los documentos de la venta. Sus manos eran garras. Agarró la pluma de oro. «La firma», murmuraba para sí misma, en un estado de psicosis total. «Si firmo con fecha de ayer, es válido. Si firmo es mío». El notario, el señor Valdés, reaccionó con una rapidez que desmentía su edad. Puso su mano sobre los documentos, aplastándolos contra la mesa. «No tocará esos papeles, señora», le espetó, retirándolos de su alcance. «El heredero está vivo. El proceso se detiene inmediatamente». «Fírmalo, viejo estúpido», aulló Elvira, abofeteando al notario en la cara. El sonido de la bofetada resonó, patético y desesperado. Intentó arrebatarle los papeles, rasgando una de las hojas en el proceso. Mientras tanto, en el suelo, la batalla era por la supervivencia. Me incorporé con dificultad, mi hombro pulsando con un dolor agudo que me mareaba. Alejandro había colapsado de nuevo, sus ojos en blanco. «Don Alejandro», lo sacudí. Estaba ardiendo, su piel quemaba al tacto. «La pierna», susurró una mujer que se había arrodillado junto a nosotros. Era una doctora invitada a la fiesta. Había rasgado el pantalón de Alejandro para ver la herida. El olor a gangrena golpeó a los curiosos, haciéndoles retroceder con arcadas. La pierna de Alejandro era un mapa de horror, negra, hinchada, con líneas rojas de infección subiendo hacia la ingle. «Dios mío», dijo la doctora horrorizada, «tiene sepsis avanzada. Necesita un hospital ya, o morirá en menos de una hora». «No»,
El grito de Alejandro nos sorprendió a todos. Abrió los ojos luchando contra la inconsciencia. «No me lleven, mis hijos, Elvira los matará». Se aferraba a los bebés con tal fuerza que sus nudillos estaban azules. Incluso al borde de la muerte, su instinto paternal era más fuerte que la infección que le devoraba la sangre. «Nadie tocará a sus hijos, señor», le dije, acariciando su frente sudorosa, llorando abiertamente. «Yo los tengo, yo los cuido». Elvira, derrotada por el notario y rodeada por las miradas de juicio de sus propios invitados, tuvo un último espasmo de maldad pura. Vio que todo estaba perdido. El dinero, la finca, su reputación. Si no podía tenerlo, nadie lo tendría. Sus ojos se posaron en una de las grandes velas decorativas que iluminaban el estrado. Con un movimiento rápido, agarró el candelabro pesado de plata. «Si no es mío, no es de nadie», gritó. Y no corrió hacia la salida. Corrió hacia nosotros. La multitud se abrió gritando. Elvira alzó el candelabro sobre su cabeza, dispuesta a aplastar lo que quedaba de Alejandro y su descendencia en un acto final de locura. «Cuidado», gritó don Rogelio, pero yo estaba más cerca. El dolor de mi hombro desapareció, reemplazado por una inyección de adrenalina fría. No me levanté. Desde el suelo, giré mi cuerpo y lancé una patada con mi bota de trabajo directo a la rodilla de Elvira. El crujido fue satisfactorio. Elvira gritó y cayó de bruces al suelo. El candelabro, rodando lejos, golpeando el mármol con un estruendo metálico. Se arrastró, intentando levantarse. Pero yo ya estaba encima de ella. Olvidé que era la sirvienta. Olvidé los años de silencio. La agarré por el pelo perfecto, tirando su cabeza hacia atrás, obligándola a mirarme. «Tócale un pelo a estos niños y te mato con mis propias manos», le rugí en la cara. Elvira me miró, y por primera vez en su vida vi miedo real en sus ojos. Miedo a mí, a la nadie, a la limpiadora. «Suéltame, sucia», intentó escupir, pero le faltaba el aire. «Estás acabada, Elvira», le dije, y la empujé contra el suelo, manteniéndola inmovilizada con mi rodilla en su espalda. En ese momento, el sonido de sirenas inundó el ambiente. Luces azules y rojas empezaron a rebotar en las ventanas altas del salón. La policía. Me giré hacia Alejandro. La doctora le estaba tomando el pulso con cara de preocupación extrema. Los bebés lloraban en los brazos de la esposa del alcalde, que los mecía con ternura. «Ya llegaron, patrón», le susurré a Alejandro, aunque no sabía si podía oírme. «Ya llegaron los buenos». Alejandro giró la cabeza levemente hacia mí. Una sonrisa débil, apenas un esbozo, apareció en sus labios agrietados. «Gracias, mamá», susurró, confundiendo el pasado con el presente, o quizás dándome el título que me había ganado esa noche con sangre y sudor. Sus ojos se cerraron y su mano, que había estado buscando la mía, cayó inerte sobre el mármol frío. «Código rojo», gritó la doctora. «Lo perdemos. Necesito espacio». El caos volvió a estallar, pero esta vez era un caos de salvación. Los paramédicos entraron corriendo con la camilla, empujando a los invitados millonarios como si fueran estorbos. Yo me quedé allí, arrodillada en el suelo, con el vestido manchado de sangre ajena y propia, viendo cómo se llevaban al hombre que había aprendido a amar en una noche de terror. Rojas había desaparecido por la puerta trasera, huyendo como la rata que era. Elvira lloraba de rabia bajo la custodia de dos inversores que no la dejaban moverse. Miré mis manos. Me quité el último guante de goma amarillo, ahora roto y sucio, y lo dejé caer sobre los documentos de venta rasgados. La limpieza había terminado. Ahora empezaba la justicia. El sonido agudo y continuo del monitor cardíaco portátil cortó el aire del salón como un cuchillo de hielo, un pitido largo, plano, el sonido de la muerte. «Entró en paro», gritó el paramédico líder, un hombre joven con el chaleco empapado en sudor, mientras rasgaba la camisa sucia de Alejandro, haciendo saltar los botones por el suelo de mármol. «No hay pulso, preparen las palas». Yo estaba arrodillada a su lado, ignorando el dolor punzante en mi hombro, ignorando la sangre que manchaba mi delantal.
Mis manos, todavía temblorosas por la adrenalina, buscaban su rostro, acariciando su frente helada. «¡No!», grité, mi voz desgarrándose. «No se atreva a morirse ahora, patrón. No. Después de todo esto. Respire, respire». La doctora presionaba con fuerza la herida de su pierna para detener la hemorragia, pero la sangre negra de la infección seguía manando. «Está en shock séptico», le gritó al paramédico. «Su presión está en el suelo. Necesitamos epinefrina ya». Elvira, retenida por 2 oficiales de policía que acababan de entrar con las armas desenfundadas, aprovechó el caos para intentar una última jugada desesperada. Se retorció como una serpiente, gritando por encima del ruido de los equipos médicos. «Déjenlo que se muera», chilló con los ojos desorbitados, escupiendo saliva. «Es lo mejor para todos. Si vive, la empresa se hunde. Oficial, suélteme. Soy la dueña de esta casa». «Esa mujer», me señaló con la cabeza. «Lo envenenó. Yo la vi. Un oficial mayor, con el rostro curtido y pocas ganas de aguantar tonterías de ricos, le apretó las esposas con fuerza. «Cállese la boca, señora. Tiene derecho a guardar silencio, y le sugiero que empiece a usarlo ahora mismo. Está detenida por intento de homicidio y fraude». «Usted no sabe con quién se mete», bramó Elvira, intentando darle una patada. «Cargando a 200», gritó el paramédico ignorando el drama policial. «Despejen». Me empujaron hacia atrás. Vi el cuerpo de Alejandro arquearse violentamente contra el suelo cuando la descarga eléctrica atravesó su pecho. Cayó de nuevo, inerte, como un muñeco roto. El pitido continuo seguía ahí. «Nada», gritó el paramédico. «Otra vez. Suban a 300. Vamos, hombre, no te vayas». Miré hacia los lados, desesperada. Los trillizos. Necesitaba que los escuchara. Si su alma estaba saliendo del cuerpo, tenía que escuchar lo único que lo ataba a la tierra. Corrí hacia la esposa del alcalde, que sostenía a 2 de los bebés, mientras una camarera sostenía al tercero. Se los arranqué de los brazos con una fuerza que las asustó. «Démlos», le grité, «pero están sucios. Necesitan leche», protestó la mujer. «Necesitan a su padre». Cargué a los 2 bebés, apretándolos contra mi pecho, y me lancé al suelo junto a la cabeza de Alejandro, justo cuando el paramédico preparaba la segunda descarga. Acerqué a los niños a su oído. «Llorad», les supliqué a los bebés, pellizcando suavemente sus piernitas para provocarlos. «Gritad, llamad a papá». Los niños, sintiendo mi angustia y el caos alrededor, soltaron un llanto potente, un coro de vida desesperada. «Escúchelos, don Alejandro», le grité al oído. «Se quedan solos. Si usted se va, se quedan solos con los lobos. Luche». «Despejen», ordenó el paramédico. La descarga sacudió su cuerpo de nuevo. El silencio duró un segundo eterno. Y entonces, bip, 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 el monitor cobró vida con un ritmo errático, pero presente. Alejandro soltó una bocanada de aire ronca, como si volviera de ahogarse en el fondo del mar. Sus ojos se abrieron 1 milímetro, vidriosos, perdidos, pero vivos. «Tenemos ritmo», exclamó el médico secándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Estabilicen. Vamos a la ambulancia. Rápido. Perdemos tiempo». Lo subieron a la camilla con movimientos precisos y rápidos. Yo me levanté tambaleándome, con los bebés todavía en brazos. Sentí una mano en mi hombro. Era don Rogelio, el inversor. «Ve con él», me dijo. Su voz grave, llena de respeto. «Nosotros nos encargamos de que esa bruja no salga de aquí». Asentí sin poder hablar. Corrí detrás de la camilla mientras la sacaban del salón. Al pasar junto a Elvira, ella me miró. Ya no había furia en sus ojos, solo un terror frío y absoluto. Sabía que el sonido de ese corazón latiendo era el sonido de su sentencia de prisión. «Esto no se ha acabado, María», susurró ella. «Venenosa hasta el final». Me detuve un segundo, mirándola desde arriba con la dignidad que ella nunca tendría. «Se acabó, Elvira, y tú perdiste». Salí al aire fresco de la noche, donde las luces giratorias de las ambulancias y las patrullas pintaban los olivos de azul y rojo. Metieron a Alejandro en la parte trasera de la unidad de cuidados intensivos. Intenté subir,
pero un policía me bloqueó el paso con el brazo. Lo siento, señora. Solo familiares directos. Es protocolo. Hay una investigación criminal en curso. Yo soy su familia, grité histérica. Yo lo saqué del agujero. Yo salvé a estos niños. Señora, por favor, entienda, empezó el oficial. Déjela subir. La voz vino de atrás. Era el notario, el señor Valdés, que había salido corriendo tras nosotros con los papeles en la mano. Soy el abogado legal de la familia. Esa mujer tiene la custodia temporal de facto de los menores y es la única testigo clave que puede mantener tranquilo al paciente. Si ella no sube, él se altera. Y si él se altera, usted tendrá que explicarle al juez por qué el testigo principal murió en su turno. El policía miró al notario, miró mi cara cubierta de tierra y lágrimas, y finalmente bajó el brazo. Vaya, pero no toqué nada. Me trepé a la ambulancia, acomodándome en el banco lateral con los 3 bebés. Las puertas se cerraron, aislándonos del ruido de la fiesta, dejándonos solo con el sonido de los monitores y la respiración forzada de Alejandro. Él giró la cabeza levemente hacia mí. La máscara de oxígeno le cubría la boca, pero sus ojos me buscaban. Extendió una mano llena de vías y catéteres. La tomé. Estaba oscura, pero apretaba. María logró articular bajo el plástico. Aquí estoy, patrón. Aquí estamos todos. Descanse. Ya pasó lo peor. La ambulancia arrancó con un estruendo de sirenas, acelerando hacia la carretera principal. Pero mi mente no estaba tranquila. Faltaba algo. Faltaba alguien. Rojas. El hombre que sabía dónde estaban enterrados los secretos. El hombre que había huido. Mientras Elvira estuviera presa, seguía siendo peligrosa. Pero sin Rojas, su testimonio podría ser desestimado. Necesitábamos al ejecutor. Miré por la ventana trasera de la ambulancia hacia la mansión que se alejaba. Agárrenlo, por favor. Agárrenlo, recé en voz baja. Mientras la ambulancia se perdía en la noche, en los terrenos de la mansión se desataba otra batalla, una más silenciosa pero igual de brutal. Rojas no era estúpido. Sabía que en el momento en que Alejandro apareció vivo, su vida tal como la conocía había terminado. No esperó a ver el arresto de Elvira. En cuanto vio a don Rogelio intervenir, se deslizó hacia las sombras del pasillo de servicio, aprovechando su conocimiento de los puntos ciegos de las cámaras que él mismo había instalado. Corrió hacia el garaje privado, situado a unos 200 metros de la casa principal. Allí guardaba su plan de escape. Una motocicleta de alta cilindrada y una mochila con efectivo y pasaportes falsos. Un regalo de Elvira por sus servicios especiales. Llegó al garaje jadeando, con la camisa del uniforme desabrochada y el pánico quemándole la nuca. El sonido de las sirenas acercándose le indicaba que tenía menos de 2 minutos antes de que cerraran el perímetro. Sacó las llaves con manos temblorosas. Se le cayeron. ¡Maldita sea!, gritó agachándose para recogerlas del suelo de cemento. ¿Vas a algún lado, Rojas?, preguntó una voz tranquila desde la oscuridad. Rojas se congeló. Levantó la vista. Frente a la puerta del garaje, bloqueando la salida, estaba Pedro, el viejo jardinero, un hombre de 60 años, con las manos callosas como la corteza de un árbol y una podadora de setos en la mano. Y no estaba solo. Detrás de él salieron 2 mozos de cuadra y el chico del ballet parking al que Rojas había golpeado la semana pasada por rayar un coche. Y aquí hay una lección que muchos olvidan. A veces la justicia no viene de arriba, viene de los que están abajo, los invisibles, los que nadie ve. «Quítate de en medio, viejo», gruñó Rojas, recuperando las llaves y desenfundando su pistola. «No tengo tiempo para jugar. No vas a salir de aquí», dijo Pedro sin moverse un centímetro, su voz firme. La voz de un hombre que ha trabajado la tierra toda su vida y no le teme a las alimañas. Escuchamos la radio. Sabemos lo que hiciste. Intentaste matar al niño Alejandro. Era una orden. Se defendió Rojas, retrocediendo hacia la moto. Si no lo hacía yo, lo hacía otro. Déjenme pasar y les doy dinero. Tengo 50.000 en la mochila. Lanzó la mochila a los pies de Pedro. El jardinero ni la miró. No queremos tu dinero sucio. Queremos justicia. Rojas, acorralado, levantó el arma y apuntó al pecho de Pedro. Te voy a matar,
Viejo estúpido, apártate. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un sonido silbante cortó el aire. Una manguera de alta presión, manejada por uno de los lavacoches desde el lateral, golpeó a Rojas en plena cara con un chorro de agua a potencia industrial. El impacto fue como un puñetazo. Rojas gritó, cegado. El arma se le resbaló de las manos mojadas, patinando por el suelo de cemento lejos de su alcance. «Ahora», gritó Pedro. Los 4 hombres se lanzaron sobre él. No eran soldados ni policías, eran trabajadores, eran las personas invisibles que Rojas había humillado durante años. La paliza fue caótica y breve. Pedro le puso la bota en el cuello, inmovilizándolo contra el suelo manchado de aceite. «Quieto», le advirtió el jardinero acercando la hoja de la podadora a su oreja. «O te podo como a un seto mal crecido». A lo lejos, las luces azules de una patrulla giraron hacia el camino del garaje. «Aquí está», gritó el chico del ballet haciendo señas con los brazos. «Lo tenemos». 2 oficiales saltaron del coche, armas en mano, seguidos por un detective de civil que parecía estar a cargo de la escena. «Manos donde pueda verlas», gritaron los policías acercándose con cautela. Pedro y los demás se apartaron, dejando a Rojas en el suelo, tosiendo agua y sangre, derrotado. El detective se acercó, lo esposó con movimientos profesionales y lo levantó por el cuello de la camisa. «Jefe de seguridad Rojas, supongo», dijo el detective con una sonrisa cínica. «Tenemos una declaración muy interesante de su jefa. Doña Elvira dice que usted actuó solo, que usted secuestró a la familia y la extorsionó a ella. Dice que es una víctima de su locura». Rojas abrió los ojos de par en par. La traición, por supuesto. Elvira iba a sacrificarlo para salvarse ella. «Esa perra mentirosa», gritó Rojas escupiendo sangre. «Yo tengo las grabaciones, tengo los mensajes». «Ah, sí». El detective levantó una ceja interesado. «¿Dónde?» «En mi teléfono». «En la nube», balbuceó desesperado. «Tengo audios. Ella dando la orden de cortar los frenos. Ella riéndose cuando pensó que habían muerto. Tengo fotos del pago al forense. Les daré todo, pero quiero un trato». El detective sonrió satisfecho. Palpó los bolsillos de Rojas y sacó un teléfono móvil envuelto en plástico impermeable. «¿Este teléfono?» «Sí, sí. La contraseña es 7788. Revísenlo. Ella es el cerebro. Yo solo soy un empleado». «Bingo», murmuró el detective. «Llévenselo y asegúrense de que no se golpee la cabeza al entrar en la patrulla demasiado fuerte». Mientras metían a Rojas en el coche patrulla, Pedro el jardinero se acercó al detective. «¿El patrón, Alejandro?», preguntó quitándose la gorra con respeto. «¿Se salvará?». El detective miró hacia la carretera por donde se había ido la ambulancia. «Los paramédicos dicen que es fuerte y tiene a un ángel guardián muy especial cuidándolo». Sonrió levemente. «Creo que lo logrará. Buen trabajo, caballeros». La patrulla arrancó llevándose al último villano de la noche. El silencio volvió al garaje, pero esta vez era un silencio limpio. El aire olía a tierra mojada y a victoria. En el hospital, kilómetros lejos de allí, las puertas de urgencias se abrieron de golpe. Bajaron la camilla corriendo. Yo iba al lado, trotando para no quedarme atrás, con los bebés ahora en una incubadora portátil que nos habían prestado en la ambulancia. Alejandro me agarró la mano justo antes de entrar al quirófano. Su agarre era débil, casi inexistente. María, su voz era un susurro que apenas pude oír sobre el ruido de las ruedas y las órdenes de los médicos. Me incliné sobre él, pegando mi oído a sus labios. «Dígame, señor, si no salgo». Hizo una pausa para tomar aire, luchando contra la oscuridad que lo rodeaba. «Prométeme que los criarás, que no dejarás que se conviertan en gente como Elvira, que sean como tú». Las lágrimas me brotaron de nuevo, calientes y rápidas. Apreté su mano con fuerza. «Usted va a salir, cabezota. Usted los va a criar. Pero le prometo que estaré ahí para regañarlos si se portan como ricos malcriados. Ahora cállese y luche». Las puertas batientes del quirófano se cerraron en mi cara. Separándonos, me quedé sola en el pasillo blanco y brillante, con el olor a antiséptico
llenándome la nariz. Miré mis botas llenas de barro en el suelo inmaculado. Miré mi reflejo en el cristal de la puerta. Una mujer despeinada, sucia, herida, pero de pie. Un enfermero se acercó con un formulario. Señora, necesito los datos del paciente para el ingreso. Nombre. Respiré hondo, sintiendo que por primera vez en mi vida mi voz tenía peso en este mundo. Alejandro de la Vega, dueño de todo esto y padre de 3 hijos. ¿Y usted quién es? Parentesco. Miré la puerta cerrada del quirófano. Recordé la promesa. Recordé su mano sujetando la mía. Soy la madrina, dije, y supe que era verdad. Soy la familia. Me senté en la sala de espera con los ojos fijos en el reloj de pared. La noche más larga de nuestras vidas apenas comenzaba, pero los monstruos ya estaban enjaulados. Ahora solo quedaba rezar. Las luces fluorescentes del pasillo de terapia intensiva zumbaban con un sonido eléctrico que se clavaba en mis sienes como agujas. Habían pasado 4 horas, 4 horas eternas, desde que las puertas del quirófano se tragaron a Alejandro. 4 horas en las que mi uniforme, antes símbolo de servidumbre, se había convertido en una armadura manchada de sangre seca y barro, un testimonio mudo de la guerra que habíamos librado. Estaba sentada en una silla de plástico duro, con el cuerpo entumecido, pero mis brazos no descansaban. Sostenía a 2 de los trillizos, Carlitos y Mateo, que dormían agotados contra mi pecho. El tercero, Lucas, el más pequeño, descansaba en una cuna portátil a mis pies, vigilado por el señor Valdés, el notario, que no se había separado de nosotros ni un segundo. El viejo abogado parecía haber envejecido 10 años en una noche. Su traje impecable estaba arrugado y sus manos temblaban ligeramente sobre su maletín de cuero. «Debería irse a casa, María», me dijo Valdés, rompiendo el silencio. «Yo me quedo. Usted necesita bañarse, comer, descansar. Ha hecho más que suficiente». Negué con la cabeza, apretando más a los bebés. «No me voy. No hasta que...». La voz se me quebró. No podía decir la otra opción. En ese momento, el sonido de tacones resonó en el pasillo vacío. No eran tacones de fiesta. Eran pasos autoritarios, burocráticos. Una mujer de unos 50 años, con gafas de montura gruesa y una carpeta bajo el brazo, se acercó a nosotros, escoltada por un guardia de seguridad del hospital. «¿Señora María González?», preguntó mirándome de arriba abajo con una mezcla de escepticismo y desaprobación profesional. Su mirada se detuvo en mis manos sucias y en mi uniforme. «Soy yo», respondí sin levantarme, protegiendo instintivamente a los niños. «Soy la licenciada Pineda, de Servicios Sociales de Protección al Menor», se presentó abriendo su carpeta. «Hemos recibido un informe de la policía sobre la situación de estos menores. Al parecer, el padre está en estado crítico y la madre legal está detenida. La madre legal intentó matarlos», intervino Valdés poniéndose de pie y bloqueando su camino. «Soy el abogado de la familia, de facto, de una empleada doméstica sin vínculo sanguíneo ni legal», le cortó Pineda con frialdad. «Abogado, usted sabe la ley. En ausencia de padres capacitados, el Estado asume la tutela inmediata. Tengo una orden para llevarme a los menores a un hogar de acogida temporal hasta que se resuelva la situación judicial». El miedo me heló la sangre más que la amenaza de Rojas. Sobrevivir a un barranco, a una noche de frío, a una asesina, para que ahora una burócrata con un papel me los quitara. «No», dije. Pineda parpadeó sorprendida. «Disculpe, no es una pregunta, es una orden judicial. Entrégueme a los niños. Están en una situación insalubre. Mírese usted misma, señora. Está cubierta de suciedad. No es apta». Me levanté despacio, con cuidado de no despertar a los bebés. El dolor en mi hombro golpeado por Rojas palpitó, pero lo usé como combustible. Me acerqué a ella hasta que pudo oler la tierra de la finca en mi ropa. «Tiene razón, señora Pineda. Estoy sucia», le dije, mi voz temblando de rabia contenida. «Tengo barro en las botas porque caminé 3 kilómetros cargando a estos niños para que no los encontraran los lobos. Tengo sangre en el delantal porque puse mi cuerpo entre ellos
y un guardia armado que quería romperles la cabeza. Y tengo las manos manchadas de aceite porque empujé un carro de lavandería de 100 kilos para salvar a su padre. Eso es conmovedor. Pero el protocolo, al diablo con su protocolo, grité, y mi voz retumbó en el pasillo estéril. Unas enfermeras asomaron la cabeza alarmadas. Estos niños no necesitan un hogar de acogida con extraños, necesitan calor. Necesitan la voz que los calmó cuando lloraban de hambre en el monte. Necesitan saber que no están solos. Y mientras yo respire, nadie, escúcheme bien, nadie se los va a llevar de mi lado. Si quiere quitármelos, tendrá que traer a más policías, porque no se los voy a dar. Pineda retrocedió un paso, intimidada por la ferocidad de mi defensa. Miró al guardia de seguridad esperando apoyo, pero el hombre miró al techo fingiendo no escuchar. Valdés aprovechó el momento. Sacó un documento de su maletín. Licenciada, antes de que cometa un error que le costará su carrera, lea esto. Es una declaración jurada de Alejandro de la Vega, firmada digitalmente hace meses en mi presencia, designando tutores legales en caso de incapacidad. Y aunque el nombre de María no estaba explícito, Valdés mintió con una elegancia suprema. Tengo testigos presenciales, incluyendo al capitán de policía Silva, que certificarán que el deseo expreso del padre, antes de entrar a cirugía, fue dejar a los niños bajo el cuidado exclusivo de la señora González. Si usted se los lleva, la demandaré por secuestro y negligencia administrativa mañana a primera hora. Pineda dudó. Miró el documento. Miró mi cara de leona acorralada. Luego, miró la puerta del quirófano. Bien, dijo, cerrando su carpeta con un golpe seco, pero enviaré a una supervisora cada 6 horas. Si veo un solo rasguño en esos bebés, volveré con la policía. Se dio media vuelta y se marchó taconeando con furia. Me dejé caer en la silla, temblando. Valdés me puso una mano en el hombro. Buena defensa, María. ¿Ese documento era real?, le pregunté. Era el contrato de mantenimiento de la piscina, admitió Valdés con una sonrisa triste, pero ella no lo sabía. A veces, la ley necesita un empujón de la justicia. En ese instante, las puertas batientes del quirófano se abrieron. El cirujano jefe salió quitándose el gorro verde, frotándose los ojos cansados. Su bata estaba manchada. Me levanté de un salto con el corazón en la garganta. Valdés también se acercó. «Doctor», pregunté, sintiendo que el aire se me escapaba. «¿Cómo está?». El médico suspiró. Un sonido largo y pesado. Nos miró con seriedad. La cirugía fue complicada. La infección en la pierna estaba muy avanzada. Tuvimos que desbridar mucho tejido y reconstruir el hueso. Perdió mucha sangre, pero está vivo. Insistí. «Está vivo», confirmó. Y sentí que las rodillas se me doblaban del alivio. Pero está en coma inducido. Su cuerpo ha sufrido un trauma brutal. Deshidratación, sepsis, shock hipovolémico y estrés emocional extremo. No sabemos si despertará, ni cuándo. Las próximas 24 horas son críticas. Si pasa la noche, tiene una oportunidad. Si no, dejó la frase en el aire. La realidad nos golpeó de nuevo. Habíamos ganado la batalla contra Elvira, pero la guerra contra la muerte seguía. ¿Puedo verlo?, supliqué. «Por favor, solo un minuto. Necesita saber que estamos aquí». El médico asintió. «Solo usted, sin los niños. Es terapia intensiva». Dejé a los bebés con Valdés, que se sentó torpemente con un biberón en cada mano y el tercero en el regazo. «Vaya», me dijo, «dígale que tiene que pagar mis honorarios, así que más le vale despertar». Entré en la habitación. Estaba en penumbra, solo iluminada por las luces parpadeantes de las máquinas que lo mantenían vivo. El sonido rítmico del respirador era lo único que se escuchaba. Shh, clic, shh, clic. Me acerqué a la cama. Alejandro parecía más pequeño entre tantos cables y tubos. Su piel estaba pálida, casi transparente. Tenía vendas en la cabeza, en los brazos, y esa pierna destrozada estaba elevada y cubierta de aparatos. Me acerqué a su oído, con miedo de tocarlo y romperlo. «Hola, patrón», susurré, y las lágrimas que había contenido frente a la trabajadora social brotaron libres. «Soy yo.
La basura que metió en su fiesta. Le tomé la mano. Estaba inerte, pesada. Ya están a salvo. Los niños están bien. Comieron. Están durmiendo. Valdés los cuida, aunque no sabe ni cómo sostener un biberón. Me reí entre sollozos. Una risa dolorosa. Escúcheme bien, Alejandro de la Vega. Usted no se va a ir. No me va a dejar sola con este lío. Usted prometió que los criaríamos. Y yo no rompo promesas. Así que luche. Luche como luchó en el monte. Apoyé mi frente sobre su mano fría. No se atreva a dejarme, porque creo que ya no sé cómo ser solo la limpiadora. Creo que hoy me convertí en algo más. Y usted también. Me quedé allí, en silencio, escuchando su corazón artificial, rogando a un Dios en el que a veces dudaba, pidiendo un milagro más, solo uno más, mientras en el hospital reinaba el silencio de la esperanza frágil. En la comisaría central de la ciudad, el ruido era ensordecedor. El escándalo había estallado. Los medios de comunicación rodeaban el edificio como buitres, con cámaras y micrófonos apuntando a las puertas. El milagro de los trillizos. La viuda negra del millonario. Los titulares brillaban en las pantallas de los móviles de todo el país. En la sala de interrogatorios número 4, una habitación gris, fría, con un espejo unidireccional, doña Elvira estaba sentada en una silla de metal atornillada al suelo. Su vestido de gala, que horas antes costaba miles de dólares, ahora estaba arrugado, rasgado en una manga y manchado de polvo. Ya no tenía sus joyas, no tenía su maquillaje perfecto. Bajo la luz blanca y cruda de la sala se le veían todas las arrugas, todas las líneas de amargura. Frente a ella estaba el detective Silva, revisando unos papeles con calma, ignorando los gritos. «Exijo una llamada, exijo a mi abogado», chillaba Elvira golpeando la mesa con las manos esposadas. «Esto es un secuestro, soy Elvira de la Vega, ese hombre que apareció es un impostor, es un montaje de esa sirvienta ladrona». Silva levantó la vista lentamente, sonrió, pero no había calidez en su gesto. «Señora Elvira», su abogado, el prestigioso licenciado Montes, acaba de salir del edificio. Dijo que no representa a clientes en casos de... ¿Cómo lo llamó? Ah, sí, homicidio agravado en grado de tentativa, con alevosía y premeditación contra menores de edad. Dijo que prefiere salvar su propia licencia antes que hundirse con usted. Elvira palideció. «Miente, él no puede dejarme, yo le pago». «Ya no», dijo Silva, lanzando un documento sobre la mesa. El notario Valdés presentó hace una hora una orden judicial de emergencia. Todas sus cuentas han sido congeladas, sus tarjetas de crédito, sus activos, sus acciones. Todo está bloqueado hasta que se aclare la investigación. Ahora mismo, señora, usted es más pobre que la mujer que limpia su celda. Elvira se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar la pérdida de su único superpoder. «El dinero, no tienen pruebas», susurró aferrándose a su última mentira. «Es mi palabra contra la de un moribundo y una criada». Silva se inclinó hacia adelante y sacó su teléfono. «Ah, olvidé mencionar a su amigo Rojas. Resulta que el señor Rojas es muy sentimental. Le gusta guardar recuerdos». El detective presionó la pantalla. Una grabación de audio llenó la pequeña sala. La voz era inconfundible. Era la voz de Elvira. Nítida, cruel, arrogante. «Corta los frenos, Rojas. Asegúrate de que parezca un accidente. No quiero que quede nada de Alejandro. Y si los niños están en el coche, mejor. 3 herederos menos. Hazlo esta noche y tendrás tus 100,000. La grabación se detuvo. El silencio en la sala fue absoluto. Elvira miraba el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Rojas cantó como un canario para reducir su sentencia, explicó Silva guardando el móvil. Nos dio la ubicación del taller donde manipularon el coche. Nos dio los recibos de las transferencias bancarias que usted le hizo y nos dio esto. Elvira empezó a temblar. No de miedo, de rabia pura, una rabia impotente. «Malditos», siseó. «Todos son unos traidores. Yo merecía ese dinero. Yo aguanté al viejo de su padre durante años. Yo convertí esa finca en un imperio. Alejandro era un débil, un blando que jugaba a ser papá. Yo hice lo que tenía que hacer.
Gracias, señora, dijo Silva poniéndose de pie y golpeando el cristal del espejo. Tenemos la confesión grabada. Se acabó. 2 oficiales entraron para llevársela. Elvira se resistió pataleando y gritando mientras la arrastraban hacia las celdas comunes. «¡Soy doña Elvira! ¡No pueden tocarme! ¡Suéltenme!». La puerta se cerró, ahogando sus gritos. El reinado de terror había terminado. De vuelta en el hospital, amanecía. Los primeros rayos de sol, dorados y suaves, entraban por la ventana de la habitación de Alejandro, iluminando el polvo en el aire, igual que en aquella escena inicial en el campo. Pero esta vez el polvo no era de muerte, era de renacimiento. Yo me había quedado dormida en la silla, con la cabeza apoyada en el borde de la cama, sosteniendo su mano. Sentí un movimiento leve, un dedo rozando el mío. Abrí los ojos de golpe, el corazón acelerado. Alejandro estaba mirándome. Sus ojos verdes, aunque cansados y enrojecidos, estaban abiertos. La máscara de oxígeno se empañaba con su respiración, ahora más rítmica. «Ma», intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Me levanté de un salto presionando el botón de llamada a las enfermeras, llorando y riendo al mismo tiempo. «Aquí estoy». «Shh, no hable», le dije acariciando su cara, quitándole el pelo de la frente. «Está vivo. Lo logramos, patrón. Lo logramos». Él apretó mi mano débilmente, pero con intención. Con un esfuerzo enorme, levantó la otra mano y señaló hacia la puerta, haciendo un gesto de acunar. «Los niños», susurró, «están bien. Están afuera con Valdés. Son unos campeones, igual que su padre». Alejandro cerró los ojos un momento y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, perdiéndose en la almohada. Cuando los volvió a abrir, ya no había miedo, había paz. Y algo más, una gratitud que valía más que todo el oro que Elvira había intentado robar. Las enfermeras entraron corriendo en la habitación. «Despertó», grité. «Díganle a todos que despertó». Salí al pasillo corriendo hacia Valdés, que dormitaba con la boca abierta, y los 3 bebés dormidos en fila sobre un sofá de la sala de espera. «Valdés», lo sacudí. El abogado se despertó sobresaltado, casi tirando un biberón. «¿Qué? ¿De verdad?» «Sí. Está preguntando por los niños». Valdés se ajustó las gafas, sonriendo de oreja a oreja. «Bueno, parece que hoy no hereda la sociedad anónima extranjera». Se levantó y me dio un abrazo torpe pero sincero. «Lo salvaste, María, tú sola». Miré a los bebés. Luego a la puerta de la habitación donde los médicos revisaban a Alejandro. Sentí el peso de la noche desaparecer de mis hombros. «No, licenciado», dije mirando por la ventana cómo el sol iluminaba la ciudad. «Nos salvamos mutuamente». La pesadilla había terminado. Elvira estaba tras las rejas. Los niños tenían a su padre. Y yo ya no era invisible. Solo faltaba una cosa para cerrar el círculo, una promesa de un futuro mejor. Una semana después, el sonido de las ruedas de la silla de ruedas sobre el linóleo del hospital era el único ruido en el pasillo. Empujaba a Alejandro hacia el jardín interior del hospital. Había pasado una semana de cirugías, de fiebre, de antibióticos y de declaraciones a la policía. Su pierna derecha estaba escayolada desde el tobillo hasta la cadera, y su rostro aún mostraba los hematomas amarillentos de la caída y la infección, pero estaba despierto, estaba vivo. «Más despacio, María, me mareo», murmuró llevándose una mano a la frente. Detuve la silla bajo la sombra de un árbol, lejos de las cámaras de los periodistas que todavía acampaban en la entrada principal, como buitres esperando carroña. «Usted siempre quejándose, patrón. Los médicos dijeron que necesita sol». «Está pálido como un fantasma», le respondí, ajustándole la manta sobre las piernas, con un gesto que ya no era de servicio, era de cuidado. Alejandro suspiró y miró hacia el banco donde el licenciado Valdés estaba sentado vigilando 3 cochecitos alineados. Los trillizos, Lucas, Mateo y Carlitos, dormían plácidamente, ajenos a que su existencia había sido el centro de una guerra. «¿Has visto las noticias?», preguntó Alejandro sin quitar la vista de sus hijos. «No tengo tiempo para la televisión. Tengo 3 bocas que alimentar,
y un adulto caprichoso que cuidar. Alejandro soltó una risa breve que se transformó en una mueca de dolor por las costillas magulladas. Metió la mano en el bolsillo de su bata y sacó un periódico doblado. Me lo tendió. El titular en letras negras y gruesas gritaba: Elvira de la Vega, 30 años de prisión sin fianza. Debajo, una foto de ella siendo empujada al furgón policial, despeinada, gritando, con el maquillaje corrido y las manos esposadas a la espalda. El juez no tuvo piedad, dijo Alejandro, su voz dura. Rojas cantó todo, grabaciones, transferencias, mensajes, incluso dijo dónde escondió las piezas de los frenos que cortó. Miré la foto, la mujer que me había humillado durante años, la que había intentado matar a esos bebés. Ahora era solo un número en el sistema penitenciario. ¿Se siente mejor?, le pregunté, devolviéndole el periódico. No, confesó, arrugando el papel con el puño. Me siento estúpido. Viví con el enemigo bajo mi techo durante años. Dejé que ella se acercara a mis hijos. Si tú no hubieras estado esa noche. Su voz se quebró. Bajó la cabeza avergonzado. Me arrodillé frente a su silla, obligándolo a mirarme. Puse mis manos sobre las suyas, que apretaban el reposabrazos con fuerza. Míreme, Alejandro. Ya no le dije patrón. Ese título había muerto en el salón de fiestas. Elvira era una actriz experta. Engañó a todos, al notario, a los inversores, a la sociedad entera. Usted no es estúpido, usted es humano. Y lo más importante, usted ganó. Alejandro levantó la vista. Sus ojos verdes se encontraron con los míos. Hubo un silencio cargado, no de tensión, de entendimiento. No gané yo, María. Ganamos nosotros. Apretó mis manos. Y tengo que pedirte algo importante. El tono de su voz me puso en alerta. Me levanté y di un paso atrás, alisándome el pantalón vaquero que Valdés me había comprado, porque mi uniforme de sirvienta había terminado en la basura del hospital. Si es sobre mi sueldo, no se preocupe. Valdés ya me dio un adelanto para los pañales y... Cállate un momento, mujer, me interrumpió, pero con una sonrisa cansada. No es sobre el sueldo. Valdés trajo los papeles de mi alta médica esta mañana. Me voy a casa mañana. A la finca. Sentí un nudo en el estómago. La finca, el lugar del crimen, el lugar donde yo fregaba suelos mientras ellos brindaban con champán. Entiendo, dije bajando la vista. Bueno, supongo que volveré a mi cuarto en el ala de servicio. Necesitará que limpie todo el desastre del salón antes de que llegue. La sangre en el mármol es difícil de sacar si seca. Alejandro intentó levantarse de la silla. Hizo una mueca de dolor, pero se impulsó con los brazos hasta quedar medio erguido. Siéntese. Se va a lastimar. Le regañé intentando empujarlo de vuelta. No voy a permitir que vuelvas a limpiar un solo suelo en esa casa, exclamó, agarrándome de los hombros para mantenerse en pie. ¿Me escuchas? Nunca más. Esas manos. Tomó mis manos, ásperas por la lejía y el trabajo duro. Estas manos salvaron a mi familia. No voy a dejar que vuelvan a tocar una escoba. ¿Y qué quiere que haga?, pregunté con lágrimas picándome los ojos. Que me vaya, que busque otro trabajo. No sé hacer otra cosa, Alejandro. Soy limpiadora. No, dijo él firme. Quiero que seas la madre que ellos perdieron. Quiero que seas la dueña de la casa, no como esposa. No me mires así. Sé que es pronto, pero como socia, como familia, te ofrezco la tutela compartida. Te ofrezco la mitad de todo, porque sin ti no habría todo. Habría 3 tumbas pequeñas y una grande. Me quedé paralizada. El viento movió las hojas del árbol sobre nosotros. Los bebés empezaron a removerse en sus coches. Está loco, susurré. La gente hablará. Dirán que la sirvienta se aprovechó del millonario enfermo. Que hablen, que digan lo que quieran. La gente que estaba en esa fiesta, los que aplaudían a Elvira y luego me aplaudieron a mí, no me importan. Tú eres la única verdad que encontré en esa mentira. ¿Aceptas? ¿Te quedas con nosotros? Miré a los 3 bebés. Carlitos había sacado una mano del cochecito y agitaba el puño al aire. Me quedo, dije secándome una lágrima rebelde. Pero con una condición, lo que sea. Pedro, el jardinero,
Y los chicos que atraparon a Rojas, quiero que tengan un aumento. Y quiero que Rojas se pudra en la cárcel. Alejandro soltó una carcajada que le dolió en el alma, pero fue la risa más honesta que había escuchado en años. Hecho. El convoy de coches negros entró por la puerta principal de la hacienda de La Vega 2 días después. No entramos escondidos en un camión de lavandería. Esta vez entramos por la puerta grande. El coche principal se detuvo frente a la escalinata. El chofer abrió la puerta trasera y ayudó a Alejandro a bajar con las muletas. Yo salí por el otro lado cargando a Mateo y Lucas, mientras Valdés, que venía detrás, traía a Carlitos y la bolsa de los biberones. La casa estaba diferente. Ya no había música, ya no había guardias de seguridad armados con cara de pocos amigos. En la entrada, alineados como un ejército de lealtad, estaba todo el personal. Pedro, el jardinero, al frente con su gorra en la mano y el pecho inflado de orgullo. A su lado, las cocineras, los mozos de cuadra, las camareras, todos los que habían vivido bajo el yugo de Elvira y Rojas. Cuando vieron a Alejandro de pie, apoyado en las muletas pero vivo, estalló un aplauso, no un aplauso cortés de etiqueta, gritos, vítores y llantos de alegría genuina. «Bienvenido a casa, patrón», gritó Pedro, dando un paso adelante. Alejandro avanzó cojeando hasta él y, para sorpresa de todos, soltó una muleta y abrazó al viejo jardinero. «Gracias, Pedro», me dijeron lo que hiciste en el garaje. Alejandro se separó y miró a todos. «Gracias a todos. Sé que estos años han sido duros. Sé que Elvira fue cruel, pero eso se acabó. A partir de hoy, esta casa no es una mansión, es un hogar, y ustedes son parte de él». Hubo lágrimas, muchas. La cocinera se acercó a mí y me abrazó con fuerza. «Lo hiciste, muchacha. Lo sacaste», lloraba ella sobre mi hombro. «Entremos», dijo Alejandro mirándome. «Hay mucho que cambiar». Subimos las escaleras. Al llegar a la puerta doble de roble, la misma que yo había embestido con el carro de ropa sucia, me detuve. Todavía se veía la marca del golpe en la madera barnizada. «Una cicatriz de guerra», dijo Alejandro notando mi mirada. «¿Quieres que mande reparar la puerta?». Pasé la mano por la abolladura. «No, déjela así. Es un buen recordatorio de que a veces hay que romper las reglas para hacer lo correcto». Alejandro asintió. «Tienes razón. Que se quede». Entramos al vestíbulo. La luz del atardecer entraba por los ventanales, iluminando el polvo que flotaba en el aire, exactamente igual que aquella tarde en el campo. Pero el silencio ya no era opresivo. Era paz. 1 año después, el mismo jardín donde empezó la historia, pero ahora está verde, cuidado, lleno de vida. Hay una mesa larga preparada para un cumpleaños. Globos de colores flotan atados a los olivos. Estaba terminando de colocar el pastel de 3 pisos en la mesa. Un pastel ridículamente grande para 3 niños de 1 año. Pero Alejandro insistía en celebrar el primer año de vida real. Llevaba un vestido sencillo de lino blanco, cómodo, elegante, pero práctico. Mis manos ya no olían a lejía, olían a vainilla y a crema solar de bebé. «Cuidado con la pelota», gritó Alejandro desde el césped. Me giré para ver la escena. Alejandro ya no usaba muletas, aunque le había quedado una leve cojera que le daba un aire distinguido, un recordatorio permanente de su sacrificio. Estaba sentado en la hierba, rodeado por los 3 demonios. Carlitos gateaba a toda velocidad siguiendo un perro que habíamos adoptado. Mateo intentaba ponerse de pie agarrándose de la pierna de su padre. Y Lucas, el más tranquilo, estaba sentado en el regazo de Alejandro masticando un juguete de goma. Don Rogelio y el licenciado Valdés estaban sentados en el porche bebiendo limonada y discutiendo de política, como 2 abuelos orgullosos. Pedro, ahora jefe de mantenimiento de la finca, supervisaba la barbacoa con una sonrisa de oreja a oreja. Me acerqué a ellos con una bandeja de frutas. «A comer», llamé. Alejandro levantó la vista. El sol le daba en la cara, borrando las sombras de aquel hombre moribundo que encontré tras el muro. «Mamá dice que a comer», dijo Alejandro levantando a Lucas en el aire.
La palabra mamá todavía me hacía saltar el corazón. No habíamos formalizado nada romántico todavía. Íbamos despacio, muy despacio, sanando primero, pero éramos una familia en todo el sentido de la palabra que importa. Me senté a su lado en la hierba. Alejandro dejó a Lucas en el suelo y se inclinó hacia mí, bajando la voz para que Valdés no escuchara. «Llegó una carta hoy», dijo, su tono volviéndose serio por un segundo. «Del juzgado». Sentí un escalofrío. «¿De Elvira?» «Sobre Elvira». Alejandro tomó mi mano. Tuvo una pelea en el patio de la prisión. Intentó sobornar a otra reclusa con promesas de dinero que no tiene. Digamos que las cosas no terminaron bien para ella. Está en la enfermería. Va a estar ahí mucho tiempo. Sola, miré hacia el horizonte, donde el sol se ponía tras las colinas. Pensé en la mujer que había tenido todo y lo había perdido por codicia. Pensé en cómo la justicia a veces tarda, pero siempre llega. «Que Dios la perdone», dije suavemente, «porque yo estoy demasiado ocupada siendo feliz para odiarla». Alejandro sonrió y besó mi mano. «Brindemos por eso». En ese momento, Carlitos, que había logrado ponerse de pie tambaleándose, dio sus primeros 2 pasos sin ayuda hacia mí. Se rió mostrando sus 2 dientes nuevos y cayó en mis brazos. «Caminó», gritó Alejandro. «¿Lo viste?» «Lo vi», dije abrazando al niño, sintiendo su calor, su vida, su futuro. Caminó hacia nosotros, y mientras la escena se abre, el hombre, la mujer y los 3 niños, en el centro de un jardín que floreció gracias al amor, la mansión blanca brilla al fondo, ya no como un castillo de hielo, sino como un refugio. Creí que el dinero lo compraba todo. Creí que mi vida había terminado en ese barranco, pero tuve que perderlo todo. Tuve que convertirme en basura para encontrar el único tesoro que realmente vale la pena. A veces los ángeles no tienen alas, tienen guantes de goma, amarillos, y un coraje de acero. Y si estás escuchando esto, si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez te han dicho que no eres suficiente, que no tienes poder, que no importas porque estás abajo, recuerda esta historia. Recuerda que una limpiadora con guantes de goma salvó a una familia entera. Recuerda que el valor no viene del dinero ni del apellido. Viene de aquí, del pecho, del corazón que dice, no me rindo. Nunca subestimes a quien no tiene nada que perder, porque esas personas son las que lo arriesgan todo. Y a veces, solo a veces. Los que están más abajo son los únicos que pueden ver la verdad. Fin.